Saludos. Este año empecé potentísimo jugando a Signalis, una experiencia que raya en desayunar 2 botellas de champaña y jalar lo que sea que se parezca al azúcar. Este juego me gustó y me impresionó muchísimo, hecho por el cual le voy a dedicar como mínimo este y otro video. Pero bueno, ya ustedes irán viendo, así que sin más, comencemos con Signalis. Signalis, el juego indie de acción y aventura desarrollado por el estudio indie también y alemán Rose Engine, que son 2 personas por cierto, donde nos sumergiremos en, óigame bien, una experiencia clásica de terror y supervivencia ambientada en un futuro distópico donde la humanidad ha descubierto un oscuro secreto. Desentraña un misterio cósmico, escapa de criaturas aterradoras y saquea una instalación gubernamental fuera de este mundo, en lo que recorreremos como un survival horror con vista desde arriba, muy parecido e incluso inspirado en los clásicos Resident Evil y otros, donde el gameplay y la narrativa se funden en uno solo para dar paso a este gran título. En lo que respecta al gameplay, nos situamos delante de un juego bastante sólido. Tanto los controles, la progresión y los puzzles del juego son todos aspectos muy logrados. He oído críticas acerca de lo repetitivo que se vuelve el ciclo de juego, pero lo que mi sensación fue no se me hizo ni cansino ni repetitivo en ningún momento. Gracias al hecho de que todos los escenarios en general son pequeños, los puzzles muy satisfactorios de ir armando y llegar a la solución final, junto con la gestión de recursos, un tema que te mantiene bastante enfocado en el juego. Aunque aquí hay un aspecto que no me gustó tanto, y respecta a un solo objeto, el cual es la linterna. Elster, nuestra protagonista, solo tiene la capacidad de llevar 6 objetos a la vez, y eso está muy bien porque si bien no es tanto espacio, tampoco es tan poquito y es perfecto. El problema recae en que la linterna la necesitaremos bastante a partir del momento en que se desbloquea, y esta consume un espacio en el inventario, pero según la propia linterna en su descripción dice que se engancha al hombro y se supone que no debería molestar. No la llevamos en la mano tampoco y no es tan grande. Y esto a mí me chirría más por el hecho de que existe un objeto llamado la radio, el cual al desbloquearlo es completamente permanente. Y gracias a su descripción te dice que tampoco molesta tanto y así. Pero bueno, no es un problema tan grande, solo es algo que yo noté en mi partida. Otro aspecto del que me siento obligado a destacar de Signalis es todo el apartado audiovisual. Tanto los gráficos en el juego como las cinemáticas se ven increíbles. En el juego ese aspecto como retro, como clásico efectivamente, como describen el propio juego, simplemente se ve muy bien. Y la banda sonora y todos los sonidos dentro del juego harán un ambiente y una aventura realmente memorable. Son 2 aspectos que por su gran calidad me siento obligado a destacar. La cuantiosa cantidad de lore que te vas encontrando, que de alguna forma te van poniendo más en el contexto del juego, aunque para el principio y mitades de la historia principal no estés entendiendo nada, toda la información que te muestran es interesantísima, porque combina aspectos de la ciencia real que hace que todo pueda ser perfectamente posible. Obviamente todo con sus límites, me refiero a que realmente se esforzaron en darle un trasfondo lógico a todo lo que envuelve el juego, en vez de limitarse a decir incoherencias a lo largo del juego. Habiendo concluido con el gameplay, que sin lugar a dudas no tiene nada que envidiarle a clásicos y modernos, e incluso teniendo en cuenta esta gama de jugadores, incluyen una variante de los controles que es de tipo tanque, para el que los disfrute más se los pueda poner y así. Pasamos a la dificultad de Signalis, que sin dar muchas vueltas no es tan difícil. Ni siquiera es simplemente no es difícil. Siempre hay alguien que tiene su primera vez con este estilo de juegos o estos géneros y se le complicará, pero a mí, que mi principal género no es el survival horror de puzzles, solo morí una sola vez en una partida de 12 horas, y fue por no ir preparado a un lugar que la sala anterior gritaba prepárate bien. Y con esto no quiero decir que el juego no sea disfrutable, más bien me refiero a que el apartado más tangible de la dificultad, su combate, no es difícil. Puedes conseguir una buena variedad de armas y a pesar de que no te regalan la munición, tampoco te hará falta si no la gastas en vano. La dificultad de verdad, y que de verdad disfruté mucho, fue en el conjunto de gestión de recursos y puzzles. Los puzzles no son tan difíciles, pero tampoco son para niños. Por así decirlo, hay que echarle un poquito de cabeza, dando como recompensa la satisfacción más reconfortante que yo he sentido jugando un videojuego de puzzles.
Pero siguiendo con la dificultad, en 12 horas, el único puzzle que me costó y tuve que pedir ayuda para resolverlo fue uno en el final. Por ahí de las 11 horas y media de juego, con más ganas de acabar el juego que en seguir ese problema, más por el hype del final que otra cosa. Además de que los puzzles son bastante entretenidos. Me la voy a jugar a decir que originales incluso. Pero admito que me faltan juegos de rompecabezas para que mi afirmación tenga más peso. Este apartado es al que más le tengo mis sentimientos encontrados, porque usando como ejemplo Papers, Please, Detroit Become Human o cualquiera de esos juegos que tienen varios finales, los cuales no volverías a jugar pese a que tienen rejugabilidad, más por culpa del gameplay que por otra cosa. Creo que Signalis le pasa un poco lo mismo, tiene más finales igual de interesantes y vistosos, pero gracias al tipo de juego que es y los géneros en los que se desarrolla, da mucho palo volver a hacerlo todo, teniendo como razón principal que la primera vez es increíble y la segunda vez pues ya no lo es tanto, porque lo sabes todo y lo superaste todo y el resto es más una tarea que un disfrute. ¿Tiene rejugabilidad? Sí, pero solo a nivel de historia, a nivel de gameplay no, y eso le quita. No tanto, pero le quita. Signalis es definitivamente un videojuego. Re bueno, re disfrutable, re insostenible y re turbio, donde el todo suma a una experiencia a la que yo personalmente le doy una muy buena puntuación, hasta el punto de tenerme a mí mismo haciendo un video donde expresaré toda la historia a mi entender. ¿Qué quiero decir? Que lo recomiendo, sin duda alguna, aunque seas nuevo en este género de juegos. Pero si ya has jugado algún Resident Evil o algún juego clásico del estilo, este te gustará y te lo aseguro. Según yo, Signalis es una experiencia que, aún teniendo todos sus detalles, como la historia intrincada, o sea, más de la cuenta, ya lo verán en el siguiente video, ciertos problemas como el ciclo repetitivo del gameplay, el cual menciono por reiteración ajena a mi experiencia personal, que aún así puedo comprender, y ciertos niveles cuyos caminos no son tan claros, entre otras cosas, que lo más que puede causar es la sensación de haber dado más vueltas de las necesarias, aunque repito que al llegar a las resoluciones de los puzzles y de la zona, eso se ve satisfactoriamente recompensado. Eso ha sido todo, muchas gracias por escucharme, yo soy Julxib y nos veremos en el siguiente video. ¡Adiós!